Déjeme, déjeme enlazarme también en estos momentos con otro maestro, el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, escritor y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Me dicen, me dicen las malas lenguas, me dicen mis fuentes, Ricardo Sevilla, que te has entretenido mucho también ayer y en lo que va de la mañana, leyendo las maromas, los berrinches, las pataletas de los que no soportan de lo que pareciera que le está yendo muy bien al presidente Andrés Manuel López Obrador en su recepción a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué, qué cosas lee uno en redes sociales? ¿Qué cosas escucha en la radio? ¿Qué cosas ve en la televisión tradicional uno? Y bueno, pues hazlos patalear más, maestro. Te abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, un gustazo saludarte y saludar a toda la audiencia de este medio de comunicación libre como el viento. Y usted ya tiene los datos generales, ya sabe que los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá están celebrando la 10ª edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte aquí en México. Eso usted ya lo sabe. Pero vayamos al fondo, vayamos al fondo. Los opositores a López Obrador no quisieran que las cosas marcharan bien en esta cumbre. De hecho, quisieran que resultara un fracaso. No nos hagamos los distraídos. Los intelectuales y periodistas de derecha quisieran que esta cumbre naufragara. Los medios de comunicación corporativos quisieran que todo se viniera abajo, que todo se derrumbara. No es casualidad, ninguna casualidad, que estos pseudo periodistas, estos pseudo intelectuales desde sus columnas en el Universal, en Excelsior, en Reforma, en El Financiero y en otros medios afines al conservadurismo, lancen burlas y bravatas coordinadas. Eso no es casualidad, eso es un ataque sincronizado. Fíjese usted, vemos a estos flamantes columnistas y opinadores quejarse de que el gobierno de México haya reforzado la seguridad en la zona de Polanco, por ejemplo. ¿Ante qué? Pues ante esta reunión bilateral que sostendrán Biden, Trudeau con el presidente López Obrador. De eso se quejan. Las granjas de bots pagadas por la derecha ya salieron a lanzar estas críticas que son auténticamente de chacota. Ya salieron también a decir que por qué cuidan a los mandatarios, que por qué tanto alboroto, ni que fueran tan importantes. Extraviados los argumentos y la claridad de pensamiento, estos virulentos opositores a la Cuarta Transformación y al gobierno federal están tan ofuscados que quisieran derrumbar la realidad y establecer una nueva realidad de acorde con sus locuras. Y uno quisiera, Vicente, explicarles de manera tranquila, de manera serena, que se concentren en los temas fundamentales, en los temas torales, pero esta gente no consigue detener su virulencia ante ninguna reconvención, porque estos sujetos sienten crecer ese odio que es como un ácido que les carcome las entrañas en contra de López Obrador, porque ya no es una animadversión cualquiera, ya es un odio muy palpable, muy visible. Y uno quisiera escuchar más análisis sobre migración, sobre economía y sobre seguridad, que de hecho son los temas centrales en la cumbre de líderes de América del Norte. Pero al pedirles que se concentren en estos temas, haga usted de cuenta que les estamos mentando la madre, que los estamos injuriando. Y yo digo, como medios de comunicación, no se supone que estos periódicos, estas revistas y estos portales deberían estar informándole a la gente sobre el contenido de la declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión y la Igualdad Racial, por ejemplo. Si fueran periodistas, analistas y medios de comunicación realmente preocupados por informar a la población como se presumen, ya estarían explicándole a las personas que este documento precisamente, que por cierto firmaron el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá
Melanie Joy, es un esfuerzo, un gran esfuerzo para intentar erradicar la discriminación y la iniquidad en los tres países. Y esa, Vicente, esa es la nota. Estos medios deberían estar dándose vuelo, hablando sobre el interés, el auténtico interés que tienen los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá por trabajar con urgencia en estos temas y con ello ayudar porque se necesita a derribar estas barreras y acabar con los prejuicios. Pero a la derecha mexicana no le interesa ninguna declaración, ninguna alianza que tenga que ver con la inclusión y con la igualdad racial. ¿Y sabe por qué no le interesa? Porque a la derecha de nuestro país le vale gorro. Está negada de racistas, de clasistas y de ideólogos ponzoñosos como el imbécil de Francisco Martín Moreno, que usted recordará, pedía quemar vivos a morenistas en el Zócalo. A la derecha mexicana no le interesa ninguna alianza que tenga por objetivo derribar los prejuicios ni el clasismo, porque tiene entre sus intelectuales de pacotilla a clasistas tarados y francamente estúpidos como Guillermo Sheridan, que desde las páginas de Letras Libres ha dicho, usted lo sabe, lo hemos evidenciado, que los mexicanos somos tontos, ignorantes, violentos, corruptos, alcohólicos, ladrones y cuanta madre. ¿Usted cree que a esta clase de engendros les importe combatir la discriminación? Para nada. Al contrario, entre más pasa el tiempo, vemos como en Nexos, en Letras Libres, en Televisa, en Televisión Azteca, junto con su dueño, la mirada racista sigue ganando terreno y de eso están colmados las columnas y los artículos de hoy en todos esos medios de comunicación de la derecha, querido Vicente. Qué fuerte lo que estás mencionando y creo que deberíamos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Pero deberíamos de insistir porque la gente se puede confundir. Me subo a Ubers o a taxis y escucho que van a todo volumen con Loret, por ejemplo, o ayer platicaba con una amiga de Estados Unidos con la que tuve el placer de coincidir para comer en conocido restaurante, mi querido Ricardo, y me decía que en su familia lo que hacen es todavía prender la televisión, prender la radio, y está tapizada la televisión y plagada la radio de esto que precisamente estás mencionando. Y en una cumbre tan importante en la que se habla de seguridad, me dicen que estas son imágenes en vivo y en directo. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo en esta cobertura especial que hacemos en Sin Censura de la recepción en Palacio Nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su señora esposa. Estas son imágenes en vivo y en directo y precisamente más tarde, en unos minutos, arribará nuevamente Joe Biden y su esposa Jill Biden para completar esta cumbre trilateral. Estamos, insisto, con las imágenes en vivo y en directo. Denme audio, compañeros, por favor. Bueno, pues ustedes están
viendo y escuchando a través de Sin Censura, de nuestra cobertura en las diferentes plataformas, en nuestros diferentes canales, en Facebook, en YouTube, imágenes desde el interior de Palacio Nacional, en el patio de Palacio Nacional, en donde también podemos observar que ya están listos los miembros de los gabinetes. Podíamos apreciar ahí al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como ayer también estuvieron en la reunión bilateral. Vale la pena aclarar que hoy no habrá reunión bilateral, o sea, no habrá una reunión a puerta cerrada entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso será hasta mañana. Hoy es la cumbre trilateral porque hoy parte de México, sale de México el presidente Joe Biden. Ahí vemos bromear a Adán Augusto López Hernández, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Vemos al almirante secretario de la Marina, al general secretario de la Defensa Nacional y otros miembros del gabinete, así como los miembros del gabinete del primer ministro de Canadá. Al fondo alcanzamos a ver cómo caminan el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de Justin Trudeau y las respectivas esposas de los mandatarios. Mi querido Ricardo Sevilla, pues me, me quedé varado, digámoslo así. Desde aquí no alcanzo obviamente a llegar para el encuentro trilateral, pero la cobertura la tenemos a todo lo que da aquí en Sin Censura y estamos buscando a nuestros amigos como Amir Ibrahim, corresponsal precisamente en la mañanera, que ya se encuentra en Palacio Nacional para que nos dé un reporte desde allá. Estamos, insisto, viendo imágenes en vivo y en directo de la recepción que se le hace al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a su esposa, mi querido Ricardo Sevilla. Y ya que mencionabas lo de los medios, lo de los analistas, bueno, quiero decir que no son temas menores los que se abordan ayer, hoy y mañana en Palacio Nacional. Por eso la audiencia merecería el mejor análisis. Están de por medio, por ejemplo, las explotaciones de litio en México, con lo que acabo de mencionar, que Justin Trudeau viene a querer convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se permita la explotación de litio por parte de empresas privadas extranjeras, como si no fuera suficiente con todas las mineras canadienses que han arrasado con algunas de nuestras zonas en nuestro México lindo y querido. Por ejemplo, mi querido Ricardo Sevilla. Por supuesto, aquí eso es lo relevante, eso es de lo que deberíamos estar ocupando los medios de comunicación en general, de derecha, izquierda, de centro, de donde sea, en analizar los temas centrales, los temas torales, y en efecto, el tema minero va a ser relevante en estas conversaciones entre el presidente López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Eso es lo que deberían de estar analizando los supuestos analistas, no lo están haciendo, pero contamos con nosotros. Hace rato, por ejemplo, se reunió parte de la comitiva que viene con el primer ministro canadiense, con el dueño de Bimbo. Eso no lo vemos analizado en los medios de comunicación ni corporativos ni en las columnas de opinión. Sería importante saber cuáles fueron los temas que trataron ahí este personaje, que es uno de los más virulentos anti-López Obradoristas, uno de los empresarios que ha financiado incluso campañas en contra del presidente López Obrador. Se sabe de buenas fuentes, se sabe con datos duros. Entonces, eso es lo que deberíamos estar platicando también sobre este tema minero, que en efecto tiene a las grandes mineras canadienses, pues aquí en suelo mexicano, y que quieren continuar haciéndolo. Yo veo muy difícil que el presidente López Obrador vaya a ceder a estas presiones, por más sonrisas que pueda poner el mandatario canadiense. La firmeza del presidente López Obrador está a toda prueba, se ha demostrado una y otra vez, ha encarado en su momento y cuando así se ha requerido al gobierno estadounidense, y no creo que sea diferente con el gobierno canadiense, y por supuesto con estas empresas que tienen el ojo puesto en estas mineras
que están en suelo mexicano, mi querido Vicente. Así es, estamos viendo cómo la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, está dando explicaciones sobre lo que muestra tanto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como a su esposa. Y bueno, debo de decir con mucho respeto, y espero que se tome en el mejor sentido, que esto no lo veíamos en otros sexenios, mi querido Ricardo Sevilla. No veíamos, por ejemplo, a Angélica Rivera teniendo estos detalles. Digo, hay que ser sinceros, el bagaje académico, intelectual, histórico de Beatriz Gutiérrez Müller debe de reconocerse y brilla precisamente en estos encuentros. Y vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador también le ha dado su lugar y su relevancia a precisamente el papel de la no primera dama de México, y lo digo en el mejor sentido, porque ella ha decidido que se le reconozca como la esposa del presidente ante la primera dama de Canadá. No sé si me van a tildar de más palero o de más arrastrado por lo que acabo de decir, pero lo digo con plena convicción, salvo que tú tengas otra visión, mi querido Ricardo Sevilla. No, para nada, al contrario, Beatriz Gutiérrez Müller es una historiadora, una escritora de mucho talante, con una cultura acendrada, y aquí vemos cómo le estaba explicando a la comitiva, específicamente a Justin Trudeau y a su esposa, sobre este hecho en particular, que es la quincena trágica, que en algún momento se había llamado la decena trágica, el famoso periodo de 10 días en la que un grupo de inconformes precisamente se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero para intentar derrocarlo en febrero de 1913. Se había llamado de esa manera la decena trágica, se renombró precisamente en el gobierno de López Obrador, y eso es lo que está explicando Beatriz Gutiérrez Müller. Están en una conversación muy, muy interesante, habla perfectamente inglés. Si te parece, vamos a ver si logramos captar parte de la conversación. Vamos a escuchar, compañeros. La democracia es nuestro apóstol de democracia. Así se le llama aquí. Y la explicación, perdón por interrumpirte, Ricardo, es en español, con obviamente la ayuda de la traductora oficial para estos encuentros. Pues también hay que decirlo, muy malas noticias para esos que se han burlado del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ¿cómo? ¿No habla inglés? Pues no le ha faltado para la proyección en estos encuentros, y pues es una ridiculez que se le cuestione al presidente por no hablar inglés. Es como decir por qué Justin Trudeau no llega hablando español a México, o por qué Joe Biden no habla francés con Justin Trudeau o español con Andrés Manuel López Obrador. Es una locura de esas narrativas que van construyendo desde los medios que tanto exhibimos y denunciamos aquí, Ricardo. Así es, y es vergonzoso ver a estos mequetrefes disfrazados de periodistas, de escritores, de historiadores, apelando a este tipo de ideas que son francamente ramplonas. Apelan a las distinciones, a la exclusión, a la restricción y a las preferencias basadas en motivos de idioma, en motivos de raza, y eso los hace justamente racistas y clasistas. Es muy, muy vergonzoso ver a estos personajes como Sheridan, como Martín Moreno, como Cuadri, a esta clase de engendros, hacer la crítica al gobierno de López Obrador, y particularmente a él, al presidente López Obrador, que no habla inglés, pero como bien dices, eso no ha menoscabado la comunicación entre el gobierno de México y los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá. Vemos, Ricardo, sí. En estos momentos, nada más para también decirle a la gente lo que está en pantalla, estamos viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, porque van a recibir, como ya le habíamos adelantado, también a Joe Biden
y su esposa Jill Biden, que estarán llegando a Palacio Nacional en cualquier momento. Recuerden que el día de hoy hay cumbre trilateral y será hasta mañana cuando se reúnan frente a frente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, como ayer lo hicieron el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, acompañados de los miembros de su gabinete. Perdón, Ricardo, para darle contexto a la audiencia de Sin Censura que se va sumando de lo que estamos proyectando de las imágenes oficiales que nos están llegando para la cobertura. Así es, y será importante darle seguimiento a la conversación que se tenga en este encuentro trilateral, la integración económica, el plan Sonora. Esto no se ha hablado, no se ha analizado en los medios de comunicación corporativos. Es importante porque se trata de un diálogo de tres naciones que intentan sincronizar acciones para beneficio de los tres países. Estos personajes están pensando en otra cosa, especulaban, querían que les fuera mal al gobierno de México desde el principio. Da mucha pena, demasiada vergüenza que estos personajes que se dicen informadores, historiadores, periodistas, intelectuales, deseen que le vaya mal al país. Vemos una recepción muy exitosa, no solamente afable, sino muy exitosa, muy destacada. Vemos esta sonrisa franca que no puede evitar el presidente López Obrador, vemos estas explicaciones que se están llevando a cabo. Vienen Justin Trudeau y Joe Biden a México, a Palacio Nacional, este Palacio Nacional que habían desacreditado desde que López Obrador anunciara en 2018 tras su victoria que iba a ocupar este lugar emblemático, histórico, que los gobiernos anteriores tenían arrinconado. Vienen y han venido no solamente estos mandatarios, sino otros mandatarios muy importantes, y eso habla de que el gobierno de López Obrador tiene una gran reciprocidad. Y todo esto, este mito que se había ido tratando de impulsar alrededor del gobierno de López Obrador, que iba a enfrentarse con el gobierno de Estados Unidos, que iba a ser un gobierno lacayo, se ha venido pulverizando prácticamente desde el comienzo. Tenemos un gobierno vigoroso, un gobierno con ideas, con estrategias, y esas estrategias las estamos viendo hoy mismo en una reunión bastante exitosa. Así es, creo que es cuestión de segundos para que arriben. Ahí está el saludo. Vean la efusividad de Beatriz Gutiérrez Müller al ver a Jill Biden y a Joe Biden llegando a Palacio Nacional. En estos momentos, arriba el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, acompañado de la primera dama, la doctora Jill Biden. Lo recibe el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo desde Palacio Nacional. Ya se encuentran los tres mandatarios de América del Norte para esta cumbre trilateral en nuestro país, obviamente acompañados por sus distinguidas esposas. Está viendo imágenes en pantalla, está viendo a Joe Biden en primer plano, la señora Beatriz Gutiérrez Müller
explicándole, no tenemos claro qué, pero hablando con el presidente de Estados Unidos y la primera dama estadounidense. Se acercan en estos momentos Justin Trudeau y su esposa, el primer ministro de Canadá y su esposa, fueron acompañados por Marcelo Ebrard. Y bueno, aquí hay un saludo que creo podríamos decir es histórico, Ricardo Sevilla. Por supuesto, es histórico y decíamos hace un momento que Beatriz Gutiérrez Müller habla fluidamente inglés, habla fluidamente francés, ya la hemos escuchado y está dando estas explicaciones en ambos idiomas, tanto en francés en algún momento, lo veíamos el día de ayer, como en español y por supuesto se tomará la en fotografía inglés. Oficial de los mandatarios y sus esposas. And now the official photograph of the heads of government and their wives will be taken. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. Now the official photograph of the heads of state of Mexico, the United States of America, and Canada will be taken. Un comentario sobre esta fotografía. Espero que no se les ocurra el abrazo como el que intentaron Justin Trudeau, Barack Obama y Enrique Peña Nieto, aquel abrazo fallido entre los tres en aquella cumbre, mi querido Ricardo Sevilla, que tantas burlas le costó a Enrique Peña Nieto. Y bueno, también hay que decirlo, por la grosera cobertura que dan los medios tradicionales y corporativos, a ver si no empiezan a querer sacar en sus análisis el lenguaje corporal de por qué Justin Trudeau tenía los dedos cruzados enfrente, Joseph Biden de manos también tomadas y Andrés Manuel López Obrador con una posición de firmes. Pero bueno, no va a haber en estos momentos pronunciamiento. Será hasta más tarde cuando los mandatarios se dirijan, y perdón, yo sé que están comentando y mofándose por lo que estoy recordando en el chat en vivo y en directo, pero de ese nivel, muchas tonterías que vemos y escuchamos en torno al presidente, a la cobertura que hacen del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si el traje se le veía mejor a Justin Trudeau que a Andrés Manuel López Obrador no lo traía al cuerpo, ya sabes, mi querido Ricardo, pero lo importante es compartir con la audiencia de Sin Censura lo histórico de este encuentro en Palacio Nacional y creo que también del papel relevante que están jugando la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera dama de Estados Unidos, que ya invitó, por ejemplo, para que los fandangos por la lectura que ha encabezado la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller también se hagan en Estados Unidos. Esa es una gran noticia y ayer nos compartían su emoción tanto la secretaria de Cultura como la secretaria de Educación Pública, a quienes nos encontramos a las afueras del evento ahí en Palacio Nacional. Y no es para menos, querido Vicente, público memorioso, la distancia entre Beatriz Gutiérrez Müller y las esposas de los mandatarios anteriores es abismal. Se hablaba de Angélica Rivera, pero podemos remontarnos a Margarita Zavala, que es un papelón en cada ocasión en que Felipe Calderón se reunió con sus homólogos en ese momento, presidentes de Estados Unidos y primer ministro de Canadá. Hizo un papelón también Marta Sagún, y qué decir de Nilda Patricia de Zedillo, que incluso tuvo que ir siendo agarrada del codo por el propio Ernesto Zedillo, porque iba completamente
alcoholizada. Esas son cosas que no van a recordar en los medios de comunicación corporativos, pero que la gente tiene la memoria muy clara y sabe muy bien que la distancia entre estos personajes y el papel que está haciendo Beatriz Gutiérrez Müller, que es una historiadora muy connotada, bastante destacada, pues está haciendo un papel sumamente importante. Esta fotografía es una fotografía en serio histórica. Apelarán sin duda a estos gestos que hacen, porque no tienen argumentos, entonces apelarán a esto, pero definitivamente aquello vergonzante que hizo Enrique Peña Nieto, nosotros en su momento sentimos pena ajena, porque a nosotros no nos gusta que le vaya mal a México. En ese momento queríamos que a Enrique Peña Nieto lo respetaran, que hiciera un buen papel, porque era la imagen prácticamente el primer mandatario mexicano. No se logró, no nos alegramos, nos sentimos tristes, contritos, y ahora que estamos viendo el papel que hace el presidente López Obrador desde el comienzo de esta cumbre, lo vemos de manera muy positiva, pero estos personajes, como no tienen argumentos, pues ya estarán saliendo, como Pedro Ferriz Híjar, que dice que le vale gorro prácticamente lo que piense Biden sobre el AIFA, que a él no le gusta y se acabó. Ya se van a ver reducidos a esas ocurrencias, porque los argumentos se les han ido prácticamente por la alcantarilla, querido Vicente. Y me imagino que también genera ardor en la oposición política un tuit como el de Joe Biden anoche. It was good to be with my friend President Obrador once again. Mexico is a true partner in pursuing a better future for all our people, one grounded on peace and prosperity. Fue bueno ver nuevamente a mi amigo, el presidente López Obrador. México es un verdadero socio en la búsqueda de un mejor futuro para toda nuestra gente. Uno basado en la paz y en la prosperidad. El tuit de Joe Biden, mi amigo, México, un verdadero socio. Yo no sé si tengas que correr, mi querido Ricardo Sevilla, me dices si te puedes quedar, porque también tenemos en el sistema, si me permites, déjame abusar de tu bagaje y de tu análisis, porque también tenemos en Palacio Nacional a un amigo. Él es el director de los Reporteros MX y del Quintana Roo MX, corresponsal en las mañaneras, insisto, amigo de Sin Censura, miembro también de las mesas de diálogo, Amir Ibrahim. Amir, te saludamos con mucho gusto, Ricardo Sevilla y un servidor. Sé que la conexión no es la mejor, pero cuéntanos qué es lo que se está viviendo allá. Han llegado los mandatarios, ya se encuentran juntos y la foto, las imágenes son históricas. Así es, Vicente, Ricardo, buenos días a toda la audiencia. Precisamente estamos aquí en Palacio, acaba de pasar la recepción al presidente de los Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. En este momento, pues ya se encuentran en el almuerzo privado de trabajo, en el salón comedor del Palacio Nacional, y pues bueno, en este momento el acceso a medios no hay pues acceso, pero bueno, el ambiente que aquí se vive es un ambiente de expectativa. Aquí está toda la prensa también americana, acaban de pasar todos los colegas de Estados Unidos y Canadá, ahorita al Salón Tesorería, donde precisamente nosotros entramos todos los días para la conferencia mañanera del presidente López Obrador. De este lado, donde se ve atrás de mí, está toda la prensa mexicana, están los camarógrafos esperando el aviso para que podamos entrar también al salón. Y bueno, después a la 1:30 viene la reunión trilateral México, Estados Unidos, Canadá, en el Salón de los Receptores en Palacio Nacional, y a las 3:35 habrá un mensaje a medios de los presidentes y el primer ministro en el patio central del Palacio Nacional. Ahí es donde podríamos también enlazar. Ya vamos a estar ahora sí los medios por ahí, Vicente. El círculo de seguridad para llegar pues es bastante amplio, ¿no? Hay que pasar muchos filtros de seguridad antes de llegar a Palacio Nacional. Está amurallada la zona, muchos policías de la ciudad, muchos policías federales, miembros del ejército, pero todo corriendo en un ambiente muy tranquilo y pues bueno, como debe de ser, ordenado.
Prepárate porque los miembros de la prensa estadounidense son, lo voy a decir con todas sus letras y muy a la Serrano, son bien mamones y se creen que son los tocados por Dios. A mí me tocó vivirlo ayer. Yo ya no alcanzo a llegar por distancia y por precisamente lo blindado que está el centro histórico. Hoy se va de México el presidente Joe Biden, pero continúa precisamente el blindaje porque mañana será la reunión bilateral México-Canadá. Jornadas intensas, pero muy interesantes porque los temas que se abordan, por ejemplo, ayer, la consolidación del continente que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión para Latinoamérica, el fentanilo por parte de Joe Biden, en fin, son temas relevantes y como ya lo he venido adelantando, Justin Trudeau trae esto de que tratar de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador que se permita a empresas privadas canadienses entrarle a la extracción de litio, al negocio de litio, mi querido Amir Ibrahim. Pues yo te comentaba ayer precisamente, Vicente, pues que yo creo que una de las propuestas que le deberíamos de hacer nosotros al presidente Trudeau es precisamente que Carlos Salinas Pliego, Larrea y Carlos Slim pues, se vayan a Canadá a explotar sus así que sus recursos naturales, ¿no? Que le privaticen la luz a este país y pues estos empresarios tienen toda la lana para poderlo lograr. Entonces, ¿qué pensaría el presidente Trudeau de este acto, no? Yo creo que tenemos un buen representante del país. Creo que el presidente López Obrador va a defender los intereses nacionales con toda la garra y todo el apoyo del pueblo de México que tiene. Y bueno, creo que en un ámbito de respeto y de buen diálogo, como se ha tenido, como lo hemos visto ahorita, y de cariño, porque pues, ya vimos que el presidente Biden pues se ve un afecto con el presidente López Obrador. Pues yo creo que vamos a tener una muy buena cumbre trilateral y al final se van a entender las razones por las cuales el presidente de la República está oponiendo estas acciones en beneficio de la patria. Mi querido Amir, ¿en dónde será la cobertura? En los Reporteros MX, me imagino que así como lograron una audiencia, rompieron todos los récords de los canales en su momento con Manuel Pedrero, así estarán al pendiente del reporte y lo que salga de la cumbre trilateral en los Reporteros MX. El querido Manuel Pedrero estará al pendiente de la cobertura. Lo menciono porque amor con amor se paga, Amir. No llegué yo, pero sé que los amigos dan la cara por uno y gracias por estar ahí para reportar para nosotros aquí en Sin Censura. Vicente, vamos a tener una cobertura en punto un poquito antes de las 3 de la tarde para cubrir la conferencia a medios de comunicación. Con mucho gusto también puedo hacer un enlace para ti, para que estar en el mismo sentido. Y pues bueno, se va a transmitir por los canales de Reporteros MX, el de Manuel Pedrero. Y pues bueno, pues estamos ahí 100% activos en la cobertura. Te mando un abrazo, Amir. Y por cierto, qué bonito saco, cabrón. Perdón. Amigo. Muchas gracias. Pues bueno, así que me vino de saco. Hay 3 presidentes por aquí. Dije, bueno, pues véngase de saco, señor, ¿no? Sale pues, un abrazo. Amir Ibrahim, director de los Reporteros MX, director de El Quintana Roo MX, corresponsal en La Mañanera, buen amigo de este espacio libre como el viento. Pues ahí está el reporte, mi querido Ricardo Sevilla, y no sé si quieras comentar sobre lo que ha dicho Amir o cerrar con un análisis, alguna reflexión mientras se reúnen a puerta cerrada los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá en nuestro país, en Palacio Nacional, en el corazón de este México lindo y querido. Claro que sí, muy importante esta cobertura que se hace de los medios de comunicación, desde los medios de comunicación independientes. Coincido plenamente con este planteamiento que hace Amir Ibrahim, el amigo Amir Ibrahim, en el sentido de que López Obrador no permitirá
que haya este saqueo de las mineras canadienses. Hay que decirlo así con todas sus letras. Estas mineras canadienses desde la década de los 90, prácticamente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, han tenido enormes facilidades, privilegios, y esos privilegios se han extendido, pero justamente por eso hablaba hace un momento de la importancia del Plan Sonora, porque el presidente López Obrador ha hablado de este proyecto, que es un proyecto integral al que se ha denominado de esa manera, Plan Sonora, que incluye justamente la explotación de litio, usted lo sabe, un mineral necesario en la producción de baterías para vehículos eléctricos, la producción de semiconductores y el desarrollo de plantas de energía limpia. Hay un plan estratégico de parte del gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador, y yo no creo en absoluto que el presidente mexicano vaya a cruzarse de brazos y esté en el ánimo de los anteriores mandatarios. Él ha hablado de que el litio es para los y las mexicanas y no tenemos por qué pensar distinto. Yo creo que si se trata de defender el litio y la soberanía de nuestro país, tenemos que confiar en el presidente López Obrador, porque hasta este momento así lo ha defendido con mucha entrega, con mucho vigor, y no creo, si fuera el caso, que se dejara convencer por las estrategias económicas que le pudiera plantear el primer ministro canadiense. Ya vemos que hay también una recepción afable que hay entre que le hace el presidente López Obrador a Joe Biden, y ahí me parece que las cosas marcharán mejor, pero insisto, si fuera el caso, el presidente López Obrador va a defender el litio mexicano, no solamente porque se trate de un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país, sino porque lo ha dicho y lo ha refrendado así, se ha defendido con uñas y dientes, y no creo que deba haber ni existir ningún tipo de preocupación, porque tenemos un mandatario que ya lo hemos visto, por más que la oposición anhela que caiga, que fracase esta cumbre, lo cierto es que en cada momento vemos al presidente López Obrador muy dueño de la situación, lo vemos muy frontal, afable, pero con la dignidad de un primer mandatario, cosa que no veíamos en el Alcohólico de Calderón, en el Papanatas de Vicente Fox, y qué decir de Enrique Peña Nieto. Así que hay confianza por parte de las mexicanas y los mexicanos en esta cumbre trilateral, y vamos a estar muy atentos con esta cobertura que se haga desde los medios de comunicación independientes, querido Vicente. Pues mi querido Ricardo, para eso también tú te pintas solo, y seguro estoy que estarás comentando en redes sociales, estarás hablando con los datos duros más tarde, así que ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, un gusto como siempre compartir los micrófonos de Sin Censura, este medio de comunicación libre como el viento. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Por cierto, en Twitter ya nos regresaron la cuenta, ayer nos habían penalizado, pero ya estamos de regreso, así que vamos a seguir informando. Síganme por favor en Paralelo 24, este portal de reportajes e investigaciones especiales. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista. Hoy escribimos la columna, ya la estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Síganme por favor en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, para que no haya pierde. Y por supuesto, síganme aquí en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros y donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana. Si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana, o dependiendo de la información como se vaya generando, aquí estamos al pie del cañón. Un fuerte abrazo. Gracias, querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.